La otra cosa muy importante en relación a todo esto que estamos hablando es la relación entre el miedo y el amor. Porque en definitiva, todo lo que nos mueve, toda la organización social que tenemos hoy en día está basada en el miedo y las maniobras de control de ese miedo, ¿no? La necesidad de sentirnos a salvo de dónde ponemos los miedos, ¿no? El que exista la necesidad de establecer un contrato social donde se legitime por la letra que los padres se tienen que hacer cargo de sus hijos. Aquello que naturalmente debería de ser, es muy loco, ¿no? La necesidad de sentirnos a salvo, en definitiva, de la vida, ¿no? Surge de las cosas que nos puedan ocurrir, del principio de incertidumbre, ¿no? Pero la necesidad de acumular, de dominar, está basada en el miedo, ¿no? Y no estoy diciendo nada nuevo al decir que el opuesto del amor no es el odio, sino el miedo, ¿no? Cada vez que tenemos miedo nos contraemos, nos separamos de la fuente, nos separamos de la confianza, de la sensación de fluir, de estar libres, de ser espontáneos. Desarrollamos estrategias y cada una de estas respuestas que vamos dando a esa sensación de temor genera una cáscara, una caparazón más gruesa que nos separa de la fuente que somos, ¿no? De esa chispa. Entonces se va haciendo un viaje, ¿no? Hacia afuera, un viaje de mientras más nos perdemos, mientras más estrategias desarrollamos, mientras más buscamos reafirmar el ego, la personalidad, que es una construcción defensiva que intenta triunfar sobre el miedo, triunfando sobre los supuestos enemigos, controlándolos. Esto es el panorama, por decir así, creado por esa separación con el origen. O sea, lo que es importante comprender es que el miedo es la reacción de sentirnos separados de la fuente de amor que somos, de la fuente de amor universal, de la fuente de amor que está dentro de nosotros mismos. Y es esa sensación de estar separados la que nos lleva hacia afuera, a buscar afuera, en la materia, en las cosas, en las relaciones, en las manipulaciones, la seguridad que aparentemente perdimos. Y eso refuerza cada vez más la separación. Es un círculo vicioso negativo, ¿no? Entonces, mientras más seguridad queremos tener, más inseguros nos volvemos. Y como en la dualidad las polaridades se potencian, mientras más busco la seguridad, más potencio mi inseguridad. Entonces, ¿cuántos tapabocas me tengo que poner? ¿Cuántas distancias tengo que tener? ¿No? O sea, más allá de que hay que usar el tapabocas y mantener la distancia, ¿no? Pero en el sentido metafórico, ¿no? Nunca va a ser suficiente porque la inseguridad es enorme. Y luego, obviamente, vengo a un mundo donde todos están viviendo presas del temor y las maniobras. Y entonces lo que experimentamos es más carencia de amor. Y el impacto para el alma que viene y se separa del amor en la experiencia humana es tremendo al no encontrar un espejo en la tierra que espeje su naturaleza, ¿no? Y el tener entonces que adaptarse a las maniobras de control del tiempo que le toca vivir, en la familia que le toca vivir. Pero es importante comprender que esa es la consecuencia fundamental. Entonces, el territorio del miedo, el territorio del control, el territorio de la dominación, el territorio de las tiranías, es el campo fundamental, por oposición, a donde venimos a intentar hacer triunfar por el amor, o sea, nuestra verdadera esencia, pero desconociéndola, habiéndola olvidado. Apostar a la decisión amorosa, no solamente con otros seres humanos, con la naturaleza, con los animales, con todo lo que existe.
eso tiene un impacto en el universo entero. Ahora, solo a nivel intuitivo, porque todos, como decía mi nieto, lo olvidé pero lo sabía. Si esta chispa divina que soy es mi verdadera identidad, ¿qué hago aquí olvidándome de quién soy para luego recordar quién soy? Tengo que intuir, aunque no pueda recordarlo plenamente, que esto es un propósito muy importante. Y es un propósito de autodescubrimiento. Es un propósito de autoconocimiento. En otras palabras, es como si dijéramos que el universo entero y todas sus creaciones fueran un espejo donde la divinidad se reconoce a sí misma. Un espejo donde la divinidad se reconoce a sí misma. Entonces, ¿de qué se trata ser humano? No desde la perspectiva solamente del ser humano, sino de la perspectiva álmica, que es el verdadero motor de todo esto. ¿Cuál es nuestra experiencia como seres humanos? Como seres humanos venimos al mundo en estado de absoluta vulnerabilidad. Somos los mamíferos más dependientes. Sin el apoyo, el amor, la alimentación, la limpieza, no podemos proveernos durante los primeros años de nuestra vida. Somos inviables, o sea, nos moriríamos. O podemos quedar siendo inviables psicológica y emocionalmente si no recibimos un mínimo de amparo y de protección y de apoyo. Por supuesto que ahí podemos ver este concepto de la psicología, de la resiliencia, yo llamaría de la antigüedad del alma, o de la sabiduría que ha adquirido el alma, y cómo personas atraviesan experiencias inmensamente descalificadoras, dolorosas, que uno lo mira de afuera y dice esto es imposible que alguien haya sobrevivido, y al revés han aprendido o han profundizado, han adquirido una sabiduría a través de esas experiencias tan tremendas, y esto nos permite, volver a lo mismo. Las experiencias más profundas y más duras en la experiencia humana parecen hacer despertar nuestros dones más ocultos a nivel álmico y a nivel espiritual. Nuestra capacidad más profunda de amar, de entregarnos, de confiar, de cuidar a otros en las grandes catástrofes, en las grandes situaciones dolorosas, a nivel colectivo y a nivel individual. Nos asombra la capacidad de determinadas personas, ¿no? Nos inspira por lo que hacen. Y muchos, como dicen, yo no sabía que era capaz de, hasta que. Yo no sabía que era capaz de amar tanto hasta que mi hijo o mi hija se enfermó y me di cuenta que estaba dispuesto a morir o a entregar mi vida para que mi hijo o mi hija continúen viviendo. Esa profundidad, esa intensidad, ¿no? De luego descubro que adentro mío hay algo con esa potencialidad, ¿no? Y ese contraste, ese espejo, donde poder decir qué es lo que el amor puede producir cuando he olvidado el amor. ¿Qué me devuelve? Porque en esa experiencia, ¿no? Volviendo a esa experiencia de la experiencia cercana a la muerte, ¿no? Cuando tú estás ahí disuelto en ese espacio de amor, estás en un espacio de éxtasis. Y lo más fuerte es que todos referimos a esa experiencia como el regreso a casa, ¿no? El regreso al hogar.
uy, me había olvidado lo que era estar en casa, ¿no? Absoluta paz, silencio, una alegría, una belleza, completud. No quiero volver. Y luego parece que volviendo y continuando este viaje eterno, en el que me voy a olvidar en lapsos pequeños de quién soy, comparado con la eternidad, porque en realidad la eternidad es un concepto también dual. Cuando yo estoy del otro lado o consigo ver a través del velo, comprendo que el tiempo no existe. El tiempo o la idea lineal del tiempo se filtra a través del aparato físico y mental, que genera la sensación de comienzo, medio y final. Entonces, esto de volver a casa una y otra vez trae la sensación de ¿para qué me voy de casa si estoy también en casa, ¿no? Entonces, tenemos que juntarlo con este proyecto de autoconocimiento. Es como, para ponerlo de alguna manera en palabras, usando la dualidad. Aquello que es solo puede reconocerse a través de lo que no es. Es como si esto fuera, este gran plan, fuera un proyecto de autoconocimiento divino, experimentando la lejanía con su propio ser, con su propia esencia. Por supuesto que es un plan controlado, donde nadie se va a perder, pero donde consentimos, siempre haciendo la concesión de que lo que estoy diciendo y explicando no puede resumir la verdad que hay atrás de todo esto, ¿no? Porque justamente esto es como explicar, tratar de poner en palabras la belleza de una sinfonía, ¿no? O sea, puedo decir un montón de palabras, pero esas palabras no son la belleza de la sinfonía. Si lo he vivido, si comparto esa belleza, cuando alguien me está comunicando le digo sí, sí, y puedo echar una metáfora más sobre esto, ¿no? Sentimos que nos comunicamos, ¿no? Como el ejemplo que siempre pongo de la poesía que el amante le dedica a su amada cuando le dice: no puedo poner en palabras el amor que siento por ti, ¿no? Pero si la otra persona te ama al mismo nivel, comprende perfectamente la dificultad en poder expresarlo y la inmensidad que estás transmitiendo al decir no puedo poner en palabras. Porque si lo puedo poner en palabras, no es tan profundo, ¿no? Todos tenemos claramente esta distinción cuando hemos tenido experiencias sublimes o místicas o amorosas, de que cuando las queremos transmitir, las palabras al revés la entorpecen o la dificultan, o a veces la nublan, o no. Pero a nivel intuitivo podemos aproximarnos a comprender lo que es estar en ese plano, ¿no? De comprender el proyecto de autoconocimiento a través de la múltiple manifestación, ¿no? Y la participación, que en realidad es del uno en la diversidad. El uno se manifiesta en todas esas diversidades para experimentarse a sí mismo en un juego impresionante y claramente voluntario. Y digo esto de lo voluntario para volver a reafirmar la ausencia de culpa o de castigo, ¿no? Lo que no quiere decir que nosotros, al haber olvidado y en el proceso de recordar, y esto es una parte importante, pero a la que no quiero entrar ahora, de lo que ocurre después de morir, mientras existe esta confusión de identidad, mientras aún sigo creyendo que soy el personaje que ejercí en la tierra, puedo tener de condenarme a mí mismo o de juzgarme a mí mismo o de seguir apegado
a las formas y los lugares, las pasiones y los miedos que tuve en vida como ser humano, ¿no? Pero ese es otro tema. Un tema complejo, porque ahí entran muchas veces todas las concepciones espiritistas y no lo digo con desprecio para nada, sino digo que se vuelve más complejo, más difícil para comprender, y no creo que sea necesario ahora entrar en eso, ¿no? Sino la importancia de comprender que una vez que hemos llegado al reconocimiento de esta verdad absoluta, no importa que la podamos experimentar o vivenciar, necesitamos sostenernos en ella. Sostenernos, existe solo uno, y ese uno soy yo. Y ese yo del que estoy hablando, cuando digo ese uno, no es el yo Alejandro circunstancial, personaje de esta vida. Inclusive va más allá del alma que ha sido muchos otros o otras antes de ser Alejandro. Estoy hablando del yo último y definitivo, que es nuestra verdadera identidad. Para luego, a partir de ahí, comenzar a comprender la manifestación, cómo se realiza, para qué se realiza y por qué se realiza, hasta donde puedo comprenderlo como ser humano con la limitación de mi propia mente, de la mente humana. Y recordando que la mente humana es la gran creadora de la dualidad, de los juicios, de las opiniones, de las creencias, y eso es lo que está hecho a propósito para que yo como alma pueda experimentar la vida, olvidando que soy un alma y un ser eterno, porque si lo recuerdo, esto es una ilusión y no me la creo. Entonces, para hacer el puente, porque el propósito de todo esto es hacer el puente, un puente que una. Es decir, el mundo es una ilusión. Pero es una ilusión para el alma, no para el ser humano. Y esta es una diferencia inmensa. Porque si yo ando por ahí diciendo el mundo es una ilusión, no voy a atravesar la pared porque sea una ilusión y porque la física cuántica me diga además de que esa pared tiene más espacios que materia, ¿no? Me voy a dar la cabeza contra la pared porque aquí soy un cuerpo. El mundo es una ilusión creada para el alma y por el alma y por el espíritu en realidad, en primera instancia, en un proceso de aprendizaje y de crecimiento que solo puede ser comprendido desde la perspectiva álmica, no desde la perspectiva humana, porque la perspectiva humana, la vida tiene un montón de absurdos inexplicables. Alguna gente tiene suerte, otra no, uno lo explica de una manera, unos se mueren jóvenes, otros viejos, infelices, tristes, pasa de todo. Ahora, ese pasa de todo es la fuente de la experiencia álmica trascendente. Entonces, el mundo es una ilusión, pero tiene un papel trascendente fundamental para quien yo soy en realidad, no para el transitorio. Entonces, todo este aprendizaje, yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi mente, yo no soy mi personalidad, no es para huir hacia la fuente y volver a casa, porque estoy bárbaro ahí, sino para comprender qué estoy haciendo aquí. Y que mi participación como personaje es fundamental en el todo. Pero sí es muy importante reconocer ambas cosas. Reconocer la importancia de desarrollar y ejercer mi personaje con absoluta responsabilidad y conciencia, pero sin apegarme ni perderme en él. Porque eso es la fuente del sufrimiento. Ok, ¿estoy haciendo lo que vine a hacer o no estoy haciendo lo que vine a hacer? Y lo que vine a hacer no necesariamente es la tarea de salvar el mundo, ¿no? De pronto lo que vine a hacer es aprender a amar a mis hijos. De pronto lo que vine a hacer
es aprender a desafiar determinadas estructuras de la sociedad, del mundo, o ser agente de guerra, de destrucción, de lo que fuera, porque en el panorama pequeño yo tengo un aprendizaje, pero en el colectivo siempre juego un papel fundamental del cual no soy consciente. Aprender que las personas con las que me encuentro no son casualidad. Es muy probable que hace muchísimo tiempo caminamos juntos. Y hemos ordenado, pactado en el amor lo que vamos a compartir y vivir. Porque ni ustedes, ni yo, ni nadie comparte la vida con los 7.000 millones de personas en el planeta, ¿no? Es un grupo muy pequeño. Y piensen, ¿cuántos de esos son significativos realmente para ustedes? Entonces, hago mi papel. Cumplo con él. Pero no estoy apegado al resultado, porque el resultado está en el macro, el impacto que tienen las actitudes, y siempre, siempre termina bien. Y cuando digo termina bien, implica la presencia del mal. El mal y el bien son dos categorías que forman parte de la ilusión. No son reales, son circunstanciales al mundo de la manifestación. Porque en realidad lo que nosotros somos amor, y ese amor es la más pura y absoluta e infinita bondad si tenemos algo con qué nombrarlo. Experimentamos su opuesto. Y en ese opuesto es que nos reconocemos. Ese es el trasfondo glorioso de la experiencia. Entonces, el camino espiritual no es un camino de evitar la manifestación porque hemos descubierto que ella es en un sentido una ilusión, sino poder discriminar para quién es una ilusión, el propósito de esa ilusión, para comprometernos profundamente con la vida que estamos viviendo acá. O sea, no se trata de yo, Alejandro, queriendo ser de vuelta a la divinidad, sino comprender profundamente que la divinidad quiere ser Alejandro, quiere manifestarse como Alejandro en esta vida. Como Pedro, como Sofía, como Luciana, en un gran drama. Y que a través de esa experiencia, esa verdadera identidad que soy, está realizando una tarea enormemente importante. Entonces, simplemente esta personalidad, este pequeño ego, se subordina a esa tarea. Ese es el meollo de la cuestión y es a lo que yo llamo hacer el puente, ¿no? Cerrar el círculo del entendimiento entre subir hacia lo que realmente soy, por decir así, porque siempre es una subida, y luego bajar hacia lo que estoy siendo ahora en este tiempo, cómo me estoy manifestando.